vamos a considerar las fuerzas de fricción o de rozamiento, como algunos libros le llaman, entre objetos que se mueven y la superficie que sirve como movimiento. Pero ahora vamos a considerar el factor de rozamiento. ¿Qué significa eso? Que ahora el objeto se va a mover, pero va a haber una resistencia al movimiento. ¿Qué va a pasar con los diagramas de cuerpo libre? Ahora hay que ocupar o dibujar una fuerza que vaya en contra del movimiento, una fuerza resistiva que se llama fuerza de fricción. Ahí está la pantalla de la clase de este día y vamos a explicar primero cómo es que vamos a considerar la fricción, cuántas fricciones hay y a qué se debe que debe de existir fuerzas de fricción. Vaya, vamos entonces. Dice ahí la teoría, compañeros, que la definición de una fuerza de fricción, aquí tenemos una, dice que es una fuerza resistiva. La palabra resistiva se tiene que comprender como una fuerza opositora. Fuerza opositora al movimiento. Y dice acá que se relaciona con la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? Por la tercera ley de Newton, la fuerza que la superficie le hace al objeto que está moviéndose sobre él. Vea que se llama fuerza normal. Con esa se relaciona, ya la vamos a ver. Dice la teoría que la nomenclatura para decir que estamos trabajando fuerzas de fricción es una letra F sub F, F sub F, fuerza de fricción. Y como es una fuerza, sus unidades de medida son Newton, ¿verdad? Y es una fuerza de contacto entre superficies. Si no hay contacto, no hay fuerzas de fricción. Para objetos que están colgando y se mueven libremente, ahí no hay contacto. Para que exista fuerzas de fricción debe haber contacto entre dos superficies. ¿Verdad? El objeto que se está moviendo y la superficie donde se está moviendo el objeto. ¿Verdad? Anteriormente habíamos visto superficies lisas donde no hay ninguna oposición del movimiento, pero ahora sí las vamos a considerar. Dice la teoría, compañeros, que vamos a estar analizando dos tipos de fuerzas de fricción. Una, cuando el objeto está en reposo, que la nomenclatura es F sub S, S de estática o de reposo. Y la segunda fuerza de fricción es cuando exista movimiento, ¿verdad? Que algunos libros le llaman cinética, o que existe movimiento. La nomenclatura es una F sub K. F sub K, fuerza de fricción cuando exista movimiento. Y F sub S, fuerza de fricción cuando esté el objeto en reposo. Esté en reposo o se mueva, siempre va a haber fuerzas de fricción. Por eso hay que diferenciarla. Una F sub S cuando el objeto u objetos que están en reposo, ¿verdad? Se está refiriendo a ella. Y F sub K cuando objetos u objetos se muevan sobre esa superficie, va a haber una fuerza de fricción en movimiento que se llama fuerza de fricción cinética. Bye. Dice ahí la teoría, compañeros, que todas las superficies que estemos analizando en este tema deben de ser sólidas y deben de ser secas. ¿Verdad? Que el efecto de una superficie sólida donde hay un líquido, ya saben de que ahí no va a haber mucha fricción y los objetos van a resbalar. ¿Verdad? Las personas van a resbalar y se van a caer. Pero acá vamos a aclarar que todas las superficies que estamos analizando son sólidas. No son aguadas ni hay una forma que no sea sólida en las superficies. Y que esas superficies sean secas. No va a haber ningún líquido entre ellos. Ya sabemos que para mover algo que está bien aislado o bien condicionado con una superficie o bien adherido, ¿verdad? Le podemos agregar un líquido para hacerlo menos adherido, ¿verdad? Pero eso no va a ocasionar, no se va a tomar acá en cuenta.
Se va a tomar en cuenta superficies sólidas y secas. Dice ahí la teoría que es muy importante saber de las fuerzas de fricción. Ahí como en pregunta, ¿por qué es muy importante conocer la fuerza de fricción? Ahí podemos poner un gran resto de casos. ¿Verdad? Si no hubiera fricción, no pudiéramos caminar. No hubiera fricción, no pudiéramos tomar nada con nuestras manos. No pudiéramos, bueno, las señoritas no pudieran usar de esos zapatos que los tacones son bien diminutos y altos. ¿Verdad? Los futbolistas no pudieran correr, anduvieran resbalándose. Pero no pudiéramos ni encender un cerillo, ¿verdad? Por la fuerza de fricción, ¿verdad? Y el cambio de temperatura. No pudiéramos, bueno, hacer un gran resto de cosas. ¿Verdad? Las señoritas, el maquillaje se les resbalaría de la cara, pero no pudieran andar ahí bien, ¿verdad? Bonitas ahí con el maquillaje, no pudieran andar, se derramaría el maquillaje. Bueno, todo lo que pudiéramos aportar no se pudiera, digamos, estar en un lugar fijo. No pudiéramos correr, no pudiéramos caminar, no pudiéramos ni ponernos de pie. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A veces es bueno que haya fricción y a veces es bueno que se reduzca elementalmente, es decir, que tienda a ser muy pequeña. Bueno, por ejemplo, para deportistas, los zapatos deportivos, valga la redundancia, debe haber un estudio entre la suela y la superficie de contacto. ¿Verdad? Si ya no están en el campo de fútbol o de juego, bueno, hay que cambiarse de otro tipo de zapatos. De acuerdo a las actividades, ¿verdad? Los electricistas necesitan unos zapatos diferentes. Además de que necesiten de no resbalarse, necesitan de aislarse de, en este caso, las corrientes o los voltajes que son muy peligrosos. ¿Verdad? Y ahí podemos hablar bastante sobre ello. Repito, a veces es bien importante tomarla en cuenta y que exista fricción por los ejemplos que hemos dicho, y a veces es buena reducirla. ¿En dónde es buena reducirla? En el caso de maquinarias. Ahí está el motor que funciona a través de un aceite. ¿Para qué sirve el aceite? Para minimizar la fricción interna entre las piezas de los motores o del equipo o las herramientas, ¿verdad? Entre menos fricción exista, más va a durar el equipo o en este caso pues las herramientas de trabajo. A eso es muy importante que lo tengamos que diferenciar. Pero es bueno que exista, sí, pero también a veces es bueno que exista poca fricción, para que el movimiento se dé más libremente y para que el objeto esté firmemente establecido, debe haber fricción. Repito, si no, no pudiéramos andar corriendo ni caminando, necesitaríamos zapatos adicionales, como que estuviéramos, ¿verdad?, caminando sobre hielo, donde tenemos que cambiarnos de zapato para poder por lo menos pararnos. ¿Verdad? Repito, a veces es bueno que exista fricción y a veces es bueno que exista leve fricción. ¿Verdad? Todo el tiempo que los objetos tienden a moverse sobre superficies, va a haber fricción, a excepción de que el problema o lo que estamos viendo diga que la superficie es lisa. De lo contrario, siempre va a ser rugosa. Vale, continuemos. Aquí tenemos, compañeros, una imagen de un objeto que quiera moverse, ¿verdad? Y que se está representando de una forma gráfica qué es lo que está ocurriendo. Ahí podemos ver en la primera figura que hay un objeto ahí se puede imaginar que queda como que fuera un libro, un ladrillo, bueno, no importa qué tipo de objeto sea. ¿Qué es lo que se ha dibujado ahí? Un diagrama de cuerpo libre, pero recuérdense que el diagrama de cuerpo libre es aislar el objeto como partícula fuera del objeto, no sobre el objeto. Diagramas de cuerpo libre así no son los que estamos aprendiendo a dibujar. Recuerden que los diagramas de cuerpo libre hay que aislarlos. Pero analicemos según la información que estamos viendo. Ahí está el objeto en reposo sobre una superficie. ¿Qué es lo que se pretende de ese objeto? Moverlo horizontalmente hacia la derecha. ¿Qué se le ha aplicado? Una fuerza de contacto externa.
para poderlo mover hacia la derecha. ¿Qué es lo que ocurre? Aparece, miren, en una dirección contraria, una fuerza de fricción que impide que el objeto se mueva hacia la derecha. ¿Debido a qué? A la naturaleza de los materiales que están en contacto. Miren, ahí hay una foto ampliada del material que se quiere mover y la superficie donde se va a dar el movimiento. Miren, ahí pueden observar de que aparecen zonas como que estuviesen soldadas, un soldado en frío, ¿verdad? Como que se nos cae una moneda y queremos mover esa moneda y cuesta moverlo, ¿verdad? Porque los materiales tienden a como a pegarse, ¿verdad? Aunque no se le ha colocado nada, pero microscópicamente como que se adhieran o se pegaran. ¿Vale? ¿Qué pasa ahí? En ese transcurso donde esa fuerza F externa de contacto quiera mover ese objeto sobre esa superficie donde hay fricción, aparece una fuerza opositora al movimiento que se llama fuerza de fricción. En ese momento, ahí podemos observar que a medida que aumentamos de magnitud esa fuerza, va aumentando proporcionalmente la fuerza de fricción, porque el objeto está en reposo. Ahí podemos ver, aumentamos la magnitud de esa fuerza externa, aumenta la fuerza de fricción. Aumenta la fuerza de fricción. Pero va a llegar un momento donde la fuerza externa de contacto va a ganarle en magnitud a la fuerza de fricción. ¿Qué va a pasar? Se rompe el equilibrio o lo que le llaman la región estática y el objeto va a empezar a moverse porque la fuerza externa de contacto es mayor que la fuerza de fricción. Y como va a haber movimiento, ¿verdad? En vez de utilizar la fuerza de fricción estática, le colocamos una fuerza de fricción cinética. ¿Qué va a ocurrir? El objeto se va a mover, pero va a haber fricción cinética porque el objeto está en movimiento. Gráficamente, ahí podemos ver cómo se rompe la zona de equilibrio y empieza a verse una zona donde existe movimiento. Entonces vamos a analizar las dos zonas donde existe reposo y donde existe movimiento. Ya vamos a determinar cómo se calcula las fuerzas de fricción para objetos que están en reposo y fuerzas de fricción para objetos que están en movimiento. Recuérdense que es más fácil mover un objeto en movimiento que mover un objeto que está en reposo. A veces por lógica es más fácil. Vaya, veamos de acuerdo a ese gráfico cómo vamos a calcular las fuerzas de fricción. Dice ahí la teoría por el comentario que he hecho, que la fuerza de fricción máxima es mayor a la fuerza de fricción cinética, porque es más fácil, repito, mover un objeto que está en movimiento. Le tengo que aplicar más fuerza a algo que está en reposo. Cuando rompo el equilibrio estático de ese objeto, para moverlo, le debo de aplicar una fuerza con menor magnitud. ¿Ves lo que me dice la teoría y la experimentación? Dice ahí la teoría que experimentalmente la fuerza de fricción estática máxima es mayor que la fuerza de fricción cinética. Dice la teoría que ambas son directamente proporcionadas a la fuerza normal. ¿Cuál fuerza? La fuerza por la tercera ley de Newton, la que le hace la superficie al objeto que está sobre la superficie. Varían directamente con la fuerza normal. Veamos cómo se calcula. Vamos con la fuerza de fricción estática. Según lo que acabamos de mencionar, F sub S, fuerza de fricción estática, es directamente proporcional a la fuerza normal. Para convertirla en fórmula, a través de proporcionalidades, quitamos ese coeficiente de proporcionalidad y le agregamos una constante de proporcionalidad. ¿Quién es esa constante de proporcionalidad? Es un coeficiente que nosotros le llamamos nu sub S. La fuerza de fricción estática va a ser igual a la constante de proporcionalidad que se llama nu sub S, una letra griega llamada nu sub S porque está en reposo por la normal. Y esta es la formulita para calcular fuerzas de fricción estática. ¿Qué me representa cada una de ellas? Bueno, F sub S, fuerza de fricción estática. Nu sub S se llama coeficiente
de fricción estático, coeficiente de fricción estático, y depende de la naturaleza de los materiales que entran en contacto. Ese coeficiente es constante. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En tablas, pero tenemos que saber qué superficies están en contacto. Vale. ¿Qué más? La fuerza normal, que es la fuerza por la tercera ley de Newton, la que aparece ahí en esa expresión algebraica. La fuerza que aparece como fuerza, en este caso, de reacción, la que la superficie le hace al objeto que está en contacto con él. Ahí tendremos ahí una expresión algebraica. Recuérdense que las superficies deben de ser sólidas, secas, y que la fuerza de fricción estática, en este caso, mu sub S, depende de los materiales que entran en contacto. Es una constante y que está calculado por tablas. Hay un método bien sencillo para calcular coeficientes de fricción, ¿verdad? Para saber cuál es el coeficiente de los materiales que estamos utilizando, ¿verdad? Por ahí dicen que en las autopistas es mejor utilizar pavimento de cemento que pavimento de otra naturaleza, ¿verdad? Asfalto, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Cada quien puede opinar sobre eso, pero según datos, la llanta de los vehículos que es hule se adhiere mejor a las superficies como el cemento, el concreto, ¿verdad? No como el asfalto, pero ahí va a depender, ¿verdad? Para qué se necesita pavimentar una calle y cuál es el objetivo. Pero depende, repito, de la naturaleza de los materiales que entran en contacto. Si yo quiero encontrar la fuerza de fricción cinética, hago lo mismo que acabo de hacer acá. La fuerza de fricción cinética, F sub K, es directamente proporcional a la fuerza normal. Para ocuparla o para utilizarla como fórmula, le quitamos ese coeficiente de proporcionalidad y le colocamos una constante de proporcionalidad, y esa constante se llama nu sub K. ¿Qué me representa ese nu sub K? Me representa el coeficiente de fricción cinético. Permíteme, ahí lo voy a cambiar porque aparece como F sub S y, ¿verdad? Ahí va a haber confusión porque estamos hablando de nu sub K. Lo vamos a cambiar para que quede bien y que no quede ahí como que está malo. Vaya, ahora sí, continuamos con la presentación. Ahí ya está correcto, lo cambiamos, ¿verdad? F sub K va a ser igual a nu sub K por la normal. Ahora sí, ese nu sub K representa el coeficiente. Aquí también está, miren, lo vamos a cambiar para que no exista ninguna, en este caso, pues, ningún problema, porque estamos hablando de nu sub K y aparece nu sub S. Son errores que aparecen a la hora de la digitación, pero, ¿verdad? Para no llevar esos errores. Ahora sí, aparece nu sub K, F sub K y la normal. Fuerza de fricción cinética, nu sub K, coeficiente de fricción estática aparece ahí, miren, siempre aparecen errores. Le vamos a cambiar también porque estamos en vivo y en directo. Pero aquí le cambiamos, no es una fuerza de fricción estática, sino que se trata de una fuerza de fricción cinética. Algunos libros le llaman cinemática, ¿verdad? Pero es la fuerza de fricción que aparece cuando existe movimiento. Bueno, ahora sí, esperando que no exista ningún error, si no la cambiamos porque estamos en vivo y en directo. Ahí tenemos la fuerza de fricción cinética cuando hay movimiento y la fuerza de fricción estática cuando el objeto está en reposo. No se le olvide, estática en reposo, cinética en movimiento. ¿Dónde encontramos esos coeficientes de fricción estático y de cinético? En tablas. Y que depende de la naturaleza de los materiales con que están hechas las superficies. ¿Cómo se calcula experimentalmente esos coeficientes? Hay una forma bien sencilla de explicar, pero en esta clase pues no la vamos a considerar. Bueno, veamos entonces y continuemos. Dice ahí la teoría que esos coeficientes de fricción dependen de la naturaleza de la superficie de contacto, ¿verdad? Cemento con caucho, caucho con asfalto,
¿verdad? Hierro con madera, hule con cemento. Bueno, hay una gran combinación que podemos tomar, pero experimentalmente siempre el coeficiente de fricción nu sub K cinético es menor que nu sub S. Este es por regla general. Veamos rápidamente. No es cómo se encuentran ahí los coeficientes de fricción, porque es un experimento bien sencillo. Dice ahí que los coeficientes de fricción son casi independientes al área de contacto. No estamos hablando de que el objeto esté bien en contacto con los materiales, eso no importa, con las superficies. Solamente que haya contacto va a aparecer fricción. No depende del área de contacto. Solamente, repito, depende de la naturaleza de los materiales con que estén hechos los objetos. Y también dice ahí la teoría que los coeficientes de fricción estático y cinético no poseen unidades, son adimensionales, no tienen unidades. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo de una tabla donde podemos observar algunos coeficientes de fricción estático y cinético. ¿Verdad? Pero vean ahí, dice combinación de superficies. Dicen articulaciones humanas, ahí están los coeficientes de fricción, el estático 0.2 y el cinético 0.03. El cinético es menor que el estático, siempre va a ser menor, siempre va a ser menor. Para aquellos compañeros que estudian medicina, de la combinación acero con hielo, ahí están los valores, acero con teflón, ¿verdad? Para que no se peguen ahí, ¿verdad? Los huevos que están cocinando, ¿verdad? También en cocina está aplicado esto, ¿verdad? Para que la cacerola que estamos ocupando no se pegue los materiales que estamos cocinando, ¿verdad? Por eso que, repito, ahí no debe haber mucha fricción, porque si no se pega y se arruinan los alimentos, tal vez no mucho, pero se arruina en este caso la preparación y se arruina los materiales donde se está cocinando. Miren qué bonito acá también, ven la parte de alimentos, hielo con hielo, acero con acero, vidrio con madera. Bueno, esto es un ejemplo de una tabla de coeficientes de fricción. ¿Qué característica debo de tomar aquí presente? Que nu sub S siempre es mayor que nu sub K. Ahí podemos ver las tablas de que cualquier combinación de materiales, nu sub K es menor que nu sub S. ¿Qué cuidado tengo que tener acá? Bueno, identificar ahí quién es nu sub S y nu sub K. A veces se dan ejercicios donde aparece solamente los coeficientes, ¿verdad? Y se pregunta, mire, ¿y aquí quién es nu sub S y nu sub K? Porque no lo dice el ejercicio. Sencillo, nu sub S siempre va a ser mayor que nu sub K. Va, si yo manejo eso, no voy a poder equivocarme al utilizar los coeficientes de fricción. ¿Cómo se hace para calcularlo? Repito, es una clase aparte donde es una experimentación bien sencilla para encontrar cómo se calculan los coeficientes de fricción, dependiendo de los materiales que entran en contacto. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Los problemas que vienen y vamos a hacer más adelante, no dice de qué material están hechos los objetos, porque si lo dice, tenemos que ir a tablas y buscar las combinaciones de los materiales que están en contacto. Los problemas solo dicen, tal objeto se mueve por tal superficie y en esa superficie existe tanto. No dice de qué material está hecha la superficie, ni de qué material está hecho el objeto. Por ahí hay un ejercicio donde dice claramente de qué material está hecho un objeto que se mueve y de qué material está hecho una superficie donde se mueve el objeto, para que vayamos a tablas y encontremos los coeficientes de fricción estático y cinético. Pero los problemas en su mayoría no dice de qué materiales son, y si no lo dice, da los valores de los coeficientes de fricción estático y cinético para no complicarse más en los ejercicios. Vale. Veamos entonces, compañeros, un ejercicio de aplicación de muchos que hay, ¿verdad? Pero vamos a tomar uno en consideración donde ahora sí va a haber fricción.
Pregunta ahí, ¿qué hago si hay fricción y yo lo tomo como liso? Está malo. O al revés, esté liso y yo lo tomo con fricción. Está malo. Debe tener cuidado cuando haya fricción, colocar las fuerzas de fricción correctas. Si no lo hay, no voy a utilizar fuerzas de fricción. Aquí tenemos un ejercicio donde existe fricción. Aquí tenemos, dice ahí el ejercicio, que las masas de los cuerpos A y B, ahí se ve quién es A y quién es B. Dice de la figura, son 15 kilogramos y 10 kilogramos respectivamente. El coeficiente, dice, de fricción cinético, es porque hay movimiento entre la superficie, dice, y el cuerpo A, es de 0.20. Si ya da cuánto vale, se ahorra el que está haciendo el ejercicio decir de qué material es el objeto A y de qué material es la superficie donde se mueve. Mejor da cuánto vale el coeficiente de fricción cinético, en este caso 0.20. Y los cuerpos, dice, se liberan partiendo del reposo. Acuerden que esa palabra reposo significa velocidad inicial cero. Dice acá que durante su movimiento determinar, dice, la distancia recorrida por el cuerpo B. El cuerpo B desciende hacia abajo. Durante, dice, los primeros 5 segundos de movimiento. Ahí está la biografía de donde se tomó en cuenta la respuesta a la que tenemos que llegar y la figura que nos va a servir de mucho. Esta es una figura, compañeros, un sistema que se llama relación 2:1. 2:1. No es un sistema simple, es una relación 2:1. Ya le voy a explicar qué ocurre. Pero la relación 2:1 es que aparece por ahí una polea móvil adherida o pegada a un objeto. Aquí tenemos una polea fija que está sobre esa superficie y una polea móvil que está pegada a un cuerpo B. ¿Qué pasa con esa polea móvil? Se va a mover hacia abajo o unido, más bien dicho, con el cuerpo B. Esa es una polea móvil. Y aquí hay una relación 2:1. ¿Qué me dice la relación 2:1? Que el que lleva la polea móvil se va a mover la mitad del otro. El que lleva la polea móvil va a tener la mitad de la aceleración del otro. El que lleva la polea móvil va a tener la mitad de la velocidad del otro. Relación 2:1. Pero el que lleva la polea móvil va a tener el doble de tensión que el otro. Una relación 2:1, que hay una demostración también de dónde sale esa relación. Pero repito, tenemos que tener presente un sistema simple, identificar un sistema complejo. Un sistema complejo es cuando aparece una polea móvil unida con un cuerpo. Una relación 2:1. ¿Quién lleva la relación 2:1? Explicada de nuevo. El que lleva la polea móvil va a tener la mitad de la velocidad del otro cuerpo. El que lleva la polea móvil va a tener la mitad de la aceleración del otro cuerpo. El que lleva la polea móvil va a tener la mitad de distancia que el otro. Por ejemplo, si el que lleva la polea móvil se mueve 3 metros hacia abajo, el otro se va a mover 6 metros a la derecha. Si este objeto A se mueve a 2 metros por segundo, el objeto B se va a mover a la mitad, 1 metro por segundo. Esa relación tenemos que tener presente. Relación 2:1, el que lleva la polea móvil, la mitad de todo, excepto que va a tener el doble de tensión que el otro objeto. Una relación 2:1 y aquí está lo que debemos identificar para manejar la parte teórica. 1, las leyes de movimiento de Newton, ¿verdad? Sumatoria de fuerza igual a 0, primera ley. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, segunda ley. Y la tercera ley de Newton que sale de acción y reacción. ¿Qué más? Que aquí existe rozamiento. Si hay reposo, utilizar fuerzas de fricción estático.
Si hay movimiento, utilizar fuerzas de fricción cinético o cinemático, algunos le llaman cinemático, o que está en movimiento. Como este ejercicio, ¿verdad? Por ahí dice que se parte de reposo y que tenemos que determinar cuando se ha movido ¿verdad? En tal tiempo, tenemos que invitar a cinemática. Aquí están las ecuaciones de cinemática, que nunca tenemos que olvidarlas. Recuerden que cuando hay movimiento, cinemática entra en acción. Y por último, que no es por último lo más importante, aunque, repito, lo menos importante, en el último punto, lo importante también de estos problemas que hay que dibujar con claridad los diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Resumidos como DCL. Hay que dibujarlos con claridad, ¿verdad? Son diagramas donde se aíslan los objetos que llevan fuerzas externas de contacto y, si es posible, ¿verdad? O si es necesario, fuerzas internas, que son las tensiones en la cuerda. ¿Qué más? Que este movimiento se llama movimiento complejo dependiente. ¿Qué cuidado tenemos que tener? Que existe una polea fija o puede ser dos, pero va a existir una polea móvil. Las relaciones que debemos de identificar, que ya las mencioné, ¿verdad? Que el cuerpo que esté conectado a la polea móvil va a tener que, va a tener la mitad de qué, de la aceleración, la mitad de velocidad, la mitad del desplazamiento, ya sea en X o en Y, ¿verdad? Pero va a tener el doble de tensión del otro. Esas relaciones no las olvidemos y no los olvidemos como es una conexión complejo, dependiente con respecto a una conexión simple, sistema simple 1 a 1, sistema complejo 2 a 1. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Va. Veamos, ahí está el esquema del diagrama y los datos del ejercicio. La masa del objeto A, que se mueve horizontal o se va a mover horizontal, 15 kilogramos. La masa del objeto B, que se va a mover hacia abajo debido a la gravedad, 10 kilogramos. El coeficiente de fricción cinético entre el objeto A y la superficie, 0.20. Me dice que se sueltan desde el reposo, velocidad inicial 0, y que al cabo de 5 segundos, ¿cuál es la posición del objeto que está colgado? Es decir, la posición del objeto B. Vale. Vamos entonces a resolverlo y veamos lo práctico que tenemos que hacer con los diagramas de cuerpo libre. Vale. Las relaciones, no se nos olvide, vale, la relación de la aceleración de A, 2 veces que la aceleración de B. La velocidad del cuerpo A, 2 veces la velocidad del cuerpo B. Lo que se mueve A, 2 veces lo que se mueva B. ¿Por qué he utilizado XA? Porque A se mueve horizontal y y B se mueve vertical. La tensión de B es 2 veces la de A. Esta es una relación que siempre se cumple para sistemas complejos dependientes. Pero repito, que no se nos olvide lo que estamos hablando ahorita, porque si no, los resultados no van a pegar. Vaya, esta es la respuesta a la que tenemos que llegar. 7.01 metros, lo que se mueve B hacia abajo. Vaya, mi diagrama de cuerpo libre del objeto A en 2 dimensiones y hacia la derecha el eje X positivo, perpendicular hacia arriba el eje Y positivo. ¿Quién va a ir ahí? Recuérdense que podemos empezar por donde sea. Aquí en este ejercicio vamos a empezar con la tensión que hay sobre el objeto A. ¿Qué es lo que está haciendo esa cuerda? La cuerda está tensa, está jalando al bloque A hacia la derecha. Y aquí sería la tensión del objeto A o la tensión A. ¿Qué más? La fuerza de fricción que le hace la superficie de contacto al objeto y siempre va a ir oponiéndose al movimiento. Recuérdense que el movimiento se va a dar hacia la derecha de A y hacia abajo de B. Por eso que el movimiento va a ir a la derecha de A, la fuerza de fricción en sentido contrario. Siempre va a ir opuesta al movimiento. Fuerza de fricción cinética porque hay movimiento. ¿Qué más? Por la tercera ley de Newton, la fuerza normal
que le hace la superficie al objeto B, perpendicular a la superficie de contacto. Y la fuerza debido a la gravedad, que es el peso. Masa por gravedad es igual al peso del objeto. ¿Qué más? Como lleva aceleración, por ahí le dibujamos la aceleración del objeto A. Allá tenemos bien dibujado el diagrama de cuerpo libre del objeto A. ¿Qué vamos a hacer ahora? El diagrama de cuerpo libre del objeto B. ¿Para dónde se mueve B? Verticalmente hacia abajo. Mi marco referencia ahí, positivo para abajo. Recuerden la importancia de los diagramas, de los marcos de referencia. Recuerden el marco de referencia fijo y yo estoy utilizando acá el marco de referencia relativo, colocado a la partícula. ¿Qué es lo que lleva de fuerzas el diagrama de cuerpo libre de B? Bueno, por la fuerza de gravedad, el peso. El peso de B va a ser igual a la masa de B por la gravedad. ¿Qué más? Por ahí pues podemos dibujar la tensión que siente el cuerpo B, que lo voy a dibujar aquí, la tensión que está sosteniendo a B cuando se va bajando el cuerpo B o cuando el cuerpo B va descendiendo hacia abajo. La tensión en dirección contraria. Vaya, aquí tenemos las relaciones, que no se nos olvide. Hay algunos autores que dibujan el diagrama de cuerpo libre de la polea, para que ahí podamos ver las dos tensiones que representan la tensión de B. Pero aquí no hay necesidad porque estamos diciendo cuáles son las relaciones. ¿Qué es lo que falta? La aceleración del objeto B. En sistemas simples, si ustedes se recuerdan, estas dos aceleraciones eran iguales, pero aquí no van a ser iguales por esa polea móvil, ¿verdad? Esa facilidad de esa polea móvil. Vale, continuemos. Ya dibujamos correctamente los diagramas de cuerpo libre. Ahora apliquemos las condiciones de movimiento. Mire, y hoy no va a utilizar para encontrar la aceleración rápida, fuerzas a favor menos fuerzas en contra. No, porque esa es válida para relación 1 a 1. Aquí ya no sirve encontrar la aceleración por esa forma, no se puede. La relación no es 1 a 1. Vamos con el diagrama de cuerpo libre, el objeto A. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba. ¿Quién va a ir ahí? La normal, positiva, aquí está. Y oponiéndose en dirección contraria, el peso, MA por la gravedad. Ya no hay nada más en esa dirección, igual a 0. Y aquí está la ecuación. La normal menos la masa de A por la gravedad, igual a 0. Vale, vamos a aplicar, en este caso, pues, lo que representa acá. Si podemos observar, el paso que sigue es despejar la normal. Este término está restando, pasa con signo positivo y la normal es igual a la masa de A por la gravedad. ¿Qué más? Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas para el mismo diagrama de cuerpo libre en la dirección horizontal hacia la derecha, positivo. Y como va acelerado, va a ser igual a la masa por la aceleración. Veo qué fuerzas van en esa dirección. Sería la tensión de A positiva y oponiéndose al movimiento la fuerza de fricción cinética. Me quedaría así. La tensión de A menos fuerza de fricción cinética igual a la masa de A por la aceleración de A. Y ya tengo por ahí esas expresiones. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, sustituir la tensión de A menos la fuerza de fricción, que es igual a nu sub K por la normal, igual a la masa de A por la aceleración de A. ¿Quién es la normal? Aquí está, ¿ve? Masa de A por la gravedad, y bien lo puedo sustituir. La tensión de A es menos nu sub K por la normal, en vez de la normal, masa de A por la gravedad, igual a la masa de A por la aceleración de A. Y voy a colocarle ahí ecuación número 1. Acuérdense que a veces los ejercicios no salen a través de un solo diagrama. No salen a veces solo metiendo datos. A veces hay que trabajar y simultanear o utilizar estrategias matemáticas que me imagino que ustedes saben a la perfección. Vamos con el diagrama de cuerpo libre del objeto B. Sumatoria de fuerzas hacia abajo, positivo, igual a la masa por la aceleración. El objeto B se mueve hacia abajo acelerado. ¿Qué fuerzas van ahí en dirección de movimiento? El peso, mb por la gravedad. ¿Quién va en contra o en dirección contraria, más bien dicho? La tensión de B, igual a la masa de B por la aceleración de B.
masa de B por la gravedad menos la tensión de B igual a la masa de B por la aceleración de B. Ahora sí, la aceleración de B y la aceleración de A hay que identificarlas por separado, porque aquí está la relación 2:1. Vale, vamos a llamar ecuación 2 y aquí tenemos que simultanear. Recuérdense que acá en la teoría se sustituye al final. Se lleva un orden que se sustituye los datos hasta el final. Hay algunos que desde el inicio empiezan a meter datos. ¿Cuánto vale el K? 0.20. ¿Cuánto vale la masa de A? 15. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8. Pero aquí pueden encontrar parte de los datos que andamos buscando, ¿verdad? Pero se recomienda sustituir hasta el final. ¿Qué voy a hacer con esas dos ecuaciones? Bueno, veamos qué salida le vamos a dar en este ejercicio. De la ecuación número 1 voy a sustituir. En vez de la tensión A, voy a colocar su relación. La tensión de B es igual 2 veces la tensión de A. Al despejar la tensión de A, me quedaría tensión de B entre 2. Aquí me quedaría, en vez de tensión de A, tensión de B entre 2. Menos nu sub K por la masa de A por la gravedad igual a la masa de A. Y hago de una sola vez la sustitución. En vez de la aceleración de A, aquí está la relación, voy a colocar 2 veces la aceleración de B. 2 veces por la aceleración de B y le voy a llamar siempre ecuación número 1. Vaya, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que combinar la ecuación 1 con la ecuación número 2. ¿Cómo la voy a hacer? Bueno, procedimientos matemáticos que ustedes dominan a la perfección. Voy a simultanear sin meterle ningún dato ahorita. Hasta el final lo voy a hacer. Voy a simultanear la ecuación 1 con la ecuación número 2. ¿Qué es lo que ando buscando? Recuerden que la incógnita está con respecto al objeto B. Entonces voy a encontrar la aceleración del objeto B. Al encontrar la aceleración del objeto B, con una ecuación de cinemática, encuentro cuánto se ha movido el cuerpo B. Veamos. Despejo la tensión de B de la ecuación número 1. Tensión de B entre 2. Al despejar, este término que aparece aquí negativo pasa a positivo. Y este término que está aquí positivo se queda positivo. ¿Qué voy a hacer en el siguiente paso? Mandar este 2 a multiplicar a todos estos términos que tenemos aquí para dejar solo la tensión de B. La tensión de B va a ser igual 2 por 2, 4 veces la masa de A por la aceleración de B, más 2 veces nu sub K por la masa de A por la gravedad. Eso es lo que se ha hecho ahí. Aquí tengo la tensión de B. Voy a hacer lo mismo en la ecuación número 2. Voy a despejar la tensión de B, que está más fácil. La masa de B por la gravedad, este término está positivo, pasa a negativo, menos masa de B por la aceleración de B, la tensión de B está negativo, pasa al otro lado positivo, y ya tengo la tensión de B despejada. ¿Qué voy a hacer ahora? Igualar la tensión de B de la ecuación número 1 con la tensión de B de la ecuación número 2. Igualamos, me quedaría así. 4 veces la masa de A por la aceleración de B, más 2 veces nu sub K por la masa de A por la gravedad, igual a la masa de B por la gravedad, menos masa de B por la aceleración de B. ¿Qué viene ahora? Artificios matemáticos sencillos, ¿verdad? A juntar términos comunes, factor común y despejar. ¿Qué voy a hacer acá? De este lado voy a juntar la aceleración de B. Aquí está con la masa de B, con negativo pasa al lado del otro lado de la igualdad positivo. Al apartar o agrupar términos comunes me quedaría 4 veces la masa de A por la aceleración de B más la masa de B por la aceleración de B igual a masa de B por la gravedad. Este término estaba positivo, pasa a negativo, menos 2 veces nu sub K por la masa de A por la gravedad. Repito, es más ordenado sustituir hasta el final. A algunos les gusta meter datos al inicio, pero al inicio veríamos muy feo, con variables y con números. ¿Qué voy a hacer ahora? Factor común del lado izquierdo de la igualdad. ¿Quién es factor común? La aceleración de B. Me quedaría así. ¿Qué voy a hacer ahora en el lado derecho de la igualdad? Factor común, la gravedad. También hemos hecho pasos algebraicos sencillos. ¿Qué voy a hacer ahora? Despejar la aceleración de B. Me quedaría así.
al despejar la aceleración de B. Recuerden que estos son expresiones que nacen de las leyes de Newton y de las condiciones del ejercicio. No vayan a aparecer ahí que copio en un papelito esa formulita y lo haga como fórmula universal. Eso es ilógico e incorrecto. Vaya, metámosle datos. La aceleración del objeto B va a ser igual a la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cada segundo. Factor D, la masa de B, 10 kilogramos, menos 2 veces nu sub K, 2 por punto 20, por la masa de A, 15 kilogramos. Todo eso dividido entre 4 veces la masa de A, 4 por 15 kilogramos, más la masa de B, 10 kilogramos. Al utilizar la calculadora y no equivocarnos, nos tiene que dar que la aceleración de B va a ser igual a 0.561 metros sobre segundo cada segundo. Al utilizar la calculadora y no equivocarnos. Ya encontré la aceleración de B. No me la están pidiendo, pero si yo conozco la aceleración de B y conozco el tiempo que se mueven y conozco la velocidad inicial por una ecuación de cinemática, voy a encontrar qué posición o qué distancia baja el objeto B. Ya tengo la aceleración, ahora me voy con ese dato de la aceleración de B a encontrar cuánta distancia recorre B hacia abajo. ¿Qué voy a hacer uso? De cinemática y de una ecuación de cinemática. Y de B va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué el signo de la aceleración es positiva? Porque mi marco de referencia va en dirección del movimiento, hacia abajo positivo. ¿Qué me dice el ejercicio? Que parte del reposo, su velocidad inicial 0. Velocidad inicial por el tiempo 0. Me quedaría que la posición de B va a ser igual a un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Ya tengo la aceleración de B, ya conozco el tiempo, solo sustituyo, evalúo, utilizo la calculadora y encuentro cuánta distancia recorrida hace B en descenso. Y de B va a ser igual a un medio de la aceleración de B, 0.561 metros sobre el segundo cada segundo, por el tiempo que sería 5 segundos al cuadrado. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se elimina y al utilizar la calculadora nos da como resultado y de B, que es la distancia que recorre B, es igual a 7.0125 metros. Veo la respuesta y la respuesta está con 3 cifras significativas. Ajusto mi respuesta a 3 cifras significativas o si no, pues lo dejamos así y es siempre correcto. Y aquí hemos encontrado cuánta distancia recorre el objeto B que está conectado con una polea móvil. Recuerden que los ejercicios de Newton no solamente es para encontrar tensiones, no solamente es para encontrar fuerzas, no solamente es para encontrar aceleraciones, sino que se combinan con cinemática para encontrar rapideces, para encontrar posiciones y otras cuestiones más que vamos a ver en otros problemas.